hoy es un motivo para festejar, dado que muy pronto iniciará el seminario virtual de Claxo, los bienes comunes en la discusión latinoamericana. Y el objetivo de esta presentación es dar una pequeña introducción de lo que veremos en el seminario sobre la problemática del acceso abierto. Yo creo que todos, al menos los académicos, los artistas, todos los agentes que realizan obras de cultura, nos enfrentamos con un pequeño problema. ¿Qué pasa con nuestras obras? ¿Y qué pasa particularmente con esto que se ha denominado acceso abierto desde la perspectiva de la ciencia y la academia? Porque evidentemente estamos produciendo valor. Un valor que no necesariamente estamos queriendo cambiar por dinero, sino queremos que esto cumpla una función social. Y desgraciadamente el problema del acceso al conocimiento y el control ha permitido que las creaciones, las obras, la ciencia de nuestro país latinoamericano sea apropiado por algunos monopolios editoriales o por casas comerciales, o en otro caso no es visible. Y esto es un poco lo que buscamos solucionar, lo que buscamos discutir, lo que buscamos problematizar con el asunto del acceso abierto en el seminario virtual de los bienes comunes en la discusión latinoamericana. Entonces, la pregunta central es, ¿de quién son? Porque pareciera ser que cuando yo publico o cuando un artista hace una obra, va su nombre ahí. Ok, es lo que nosotros denominamos el derecho moral, el derecho de atribución. Pero ¿quién es el dueño patrimonial de todos esos derechos? ¿Quién se puede adjudicar el derecho de vender? Hay discusiones centrales. Los bosques se están vendiendo. Hay una discusión en Brasil ahorita sobre el problema del Amazonas y el director, el CEO de Nestlé, dice que el agua de ninguna manera tendría que ser un derecho humano, que es algo que podría venderse. Y evidentemente empieza a haber discusiones sobre el sol, a partir de poder poner plantas o sistemas que capturan la energía solar y en consecuencia podemos ahorrarnos el gasto en energía. Pero ¿quién es el dueño de todos estos procesos? Y como todo en este mundo, pues depende de cómo construyamos la legislación que logra estructurar en un momento dado nuestro llamado mundo, el mundo de la modernidad, el mundo del capitalismo en el cual vivimos. Y por eso nos planteamos el acceso abierto como una estrategia sociopolítica que hace visible el conocimiento y puede buscar un elemento contrahegemónico a los grandes procesos de concentración de la propiedad que se están teniendo en el mundo. En ese sentido, el acceso abierto en América Latina tiene un conjunto de tesis. Por un lado, que el tenerlo incrementa nuestra visibilidad de los investigadores en las instituciones respecto a la ciencia escrita, a la cultura y a todas las creaciones que se tienen. Por el otro lado, también nos facilita la diseminación de nuestras publicaciones, de nuestras obras, de las creaciones musicales, etc. Y por eso es que hemos desarrollado un conjunto de plataformas digitales y bases de datos. En América Latina tenemos el proyecto Latindex, tenemos el proyecto Cielo, tenemos el proyecto Redalí, tenemos los cientos y cientos de repositorios, tenemos los mandatos de ciencia abierta de Argentina, de Perú, de México y otros conjuntos de reglamentaciones que le empiezan a dar forma a este asunto de las plataformas digitales y bases de datos con el fin de tener una interoperabilidad con el mundo. Y también el acceso abierto hace
que nuestra labor, el gasto en inversión y ciencia y tecnología sea más eficiente. Porque la función de la ciencia es una, comunicar. Y al hacerlo visible, al hacerlo accesible, estamos cumpliendo con el objetivo de la academia, de la cultura, que es comunicar, transmitir, dialogar. Por el otro lado, también el acceso abierto nos permite generar un conjunto de servicios que ayudan a consolidar la tarea de las universidades, de los centros de investigación, particularmente en esto que se ha denominado la crema innata de la llamada producción académica, que son las publicaciones científicas, las revistas, los libros, y que hoy circulan en la red, y que le dan visibilidad a los académicos y a las instituciones. Por el otro lado, también el acceso abierto permite darle sustentabilidad a las revistas, porque la creación del Internet, la creación del mundo de la web, nos permitió darnos cuenta de que hay un espacio de globalidad y que además todos los procesos culturales y científicos se realizan de una o de otra manera de forma colectiva. Y entonces el hecho de que conozcan la producción que se está haciendo en América Latina, las obras culturales, las obras musicales, nos permite cumplir con la función social al decir que el conocimiento y la cultura es un derecho común. Y en ese sentido logramos darle sustentabilidad a nuestros proyectos que se anclan en las universidades, en los gobiernos y demás. Además, fortalece la cooperación y la complementación entre las diferentes comunidades de investigación, académicas, culturales, que existen en la región. Al todos cooperar con la posibilidad, con nuestras posibilidades, ya sea poniendo la información o mandando nuestros trabajos para crear todo este sistema interoperable que permite que el día de hoy consultemos lo que se está produciendo en Brasil, no solamente de corte académico y científico, sino también cultural, lo que es fundamental. Y entonces el acceso abierto, al permitirnos cooperar, nos permite insertarnos en esta función que es el diálogo global, multicultural y multidisciplinario, con la finalidad de permitir una mejor sociedad, una sociedad más democrática, una sociedad más tolerante. De esta manera también el acceso abierto nos permite ahora, con todo este boom y rankings de las instituciones, dar un seguimiento a nuestra producción académica, mostrar nuestras hojas de ruta, decir qué es lo que está haciendo cada quien, darle este reconocimiento, y entonces nos permite la generación de indicadores de nosotros, que nos permite mostrar nuestro quehacer y mostrar el impacto social que está teniendo nuestro esfuerzo cotidiano. Asimismo, el acceso abierto a través de las licencias Creative Commons nos permite resguardar, por un lado, los derechos de autor, proteger y decir de quién es la obra, ya sea cultural, científica, académica, y por el otro lado, no permitir que con esto que se ha creado a partir de la inversión generalmente de las entidades gubernamentales, es decir, con los recursos públicos, protegerlas para que no haya entidades que puedan lucrar con ello. En este sentido, también entonces el acceso abierto busca retardar, digámoslo de esta forma, que la ciencia y la cultura no se conviertan en una mercancía más. Al mismo tiempo, al generar esta tecnología, permite modernizar los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y entonces entrar en un sistema de competitividad de una manera mucho más eficiente. Lo más importante, diría yo, es que el acceso abierto nos permite refrendar la idea filosófica, ética, de que el conocimiento es un bien y un derecho común.
al que tienen que acceder todos sin ningún costo por acceder a él. Y también nos permite utilizar estos llamados derechos de última generación para poder compartir las cosas. Entonces, es un motivo para nosotros festejar que se dé este seminario virtual de Claxo sobre los bienes comunes en la discusión latinoamericana, el caso de los bienes naturales y el caso del conocimiento, y vamos a tener un conjunto de sesiones. La primera estará a mi cargo, que será una discusión sobre qué sucede hoy con el acceso abierto a los 15 años de la Declaración de Budapest y cuál va a ser el problema del futuro. Por otro lado, Esther Juliana de la Universidad del Rosario en Colombia nos va a plantear el hecho del acceso abierto como acción política. No solamente como una acción tecnológica, cultural, de derechos, sino como una acción política que busca crear un contrapeso a todas las situaciones que se están dando el día de hoy. La doctora Ariana Becerril, de la Universidad Autónoma del Estado de México, va a hablar sobre uno de los grandes dilemas que existen hoy en las publicaciones académicas. Pagar por el procesamiento y por la revisión o permitir que todas las revistas, como hasta el día de hoy, continúen siendo sin costo. La sesión número 5 estará a cargo de la doctora Saray Córdoba González de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a plantear el problema del ecosistema que hemos creado en América Latina, basados prácticamente en Latindex, en Redalyc y en Cielo. Y para cerrar, pues tendremos las palabras del experto Fernando Ariel López, que nos va a hablar de este gran paso que todavía nos falta, el pasar del acceso abierto a la ciencia abierta, al conocimiento abierto, donde no solamente deberán estar las publicaciones, sino deberán estar los datos, donde deberá estar todo absolutamente protegido, con el fin de incrementar las posibilidades de compartir y la eficiencia de la inversión, de una manera colectiva. En ese sentido, solo me resta dar la bienvenida a todos aquellos que desean dialogar con nosotros sobre una problemática común, sobre una problemática actual, sobre una problemática importante que está referida a los bienes comunes en la discusión latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso sobre bienes comunes que vamos a estar compartiendo en una primera parte coordinada por el doctor Eduardo Aguado y la segunda parte coordinada por mi persona. Y bueno, aquí queremos hacer una breve introducción para comenzar las reflexiones sobre qué y cómo queremos abordar los bienes comunes y en particular los bienes comunes naturales. Bueno, voy a empezar con una cita un poco larga, pero nos da como pie para decir en dónde estamos parados con respecto a los debates de bienes comunes. Entonces, la leo, es una cita de Berchelli y Thomas en un libro de la Fundación Heinrich Böll del 2008 y dice: millones de dólares se gastan para rescatar y proteger la propiedad privada, pero poco o nada se invierte para garantizar la vitalidad de los bienes comunes, protección de los recursos, equidad en el acceso y uso y control democrático. Ni el mercado ni el Estado serán los actores principales del siglo XXI, sino una ciudadanía sensibilizada por la riqueza inconmensurable que los commons, o los bienes comunes, brindan a todas y todos. Una ciudadanía que se hace cargo de ellos. Y eso es, digamos, como el objetivo de nuestro curso, en el sentido de, si bien discutir en el debate lo de bienes comunes con diferentes estudios de caso, lo que queremos finalmente tener como objetivo es provocar una reflexión, crear una ciudadanía sensibilizada por esa riqueza inconmensurable frente al despojo y frente a la privatización de la vida y del conocimiento. Entonces, digamos, nuestros objetivos son discutir, ¿no?, qué son, para qué son los bienes comunes, y segundo es cómo podemos entonces provocar esa sensibilización y esa reflexión y construcción de esa ciudadanía.
Pues antecedentes de los estudios sobre bienes comunes, pues son muchos, se remontan a varias décadas. Hay muchos autores que han estado discutiendo cómo definir ese término para poder incluir, para ser diverso, ¿no? En diferentes comprensiones y sobre todo conceptos que realmente engloben los procesos, ¿no? Que resultan de esas luchas, de las negociaciones entre los diferentes grupos de actores para lograr una equidad en el acceso tanto a bienes naturales como a bienes tanto sociotecnológicos como socioculturales. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el trabajo teórico de Elinor Ostrom, porque él es el pionero, digamos, es el eje y estructura toda el devenir de la discusión de bienes comunes, y su libro publicado en el 90, ¿no? Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action, pues en primera instancia es una crítica a la teoría convencional sobre los recursos de propiedad colectiva, que lo que estaba suponiendo, y es también una respuesta a todo lo que se discutía como la tragedia de los comunes, digamos, lanzada por Garrett Hardin, pues lo que suponía esta teoría era que cuando los individuos se enfrentaban a un dilema, ¿no? Debido a externalidades creadas por otros actores, ¿no? Pues realizarían cálculos de muy corto plazo y ensimismados en un provecho únicamente individual que llevarían a su daño mismo y a los demás por no poder cooperar. Y digamos, esto va a ser el fundamento del libro de Elinor Ostrom en esa crítica, y lo que nos va a estar proponiendo entonces es cómo lograr que realmente haya un funcionamiento y un acceso democrático a los comunes. Y entonces, dentro de algunos puntos de lo de Elinor Ostrom, pues lo que vamos a estar viendo es, pues cuando realmente no se permite a los apropiadores, ¿no? Comunicarse entre sí, pues puede haber una sobreapropiación del recurso en niveles agregados, ¿no? Que se va a acercar a lo predicho por la teoría convencional, pero cuando se permite una comunicación, pues va a haber ganancias sustanciales y beneficios comunes. Y entonces, igualmente, cuando las inversiones son relativamente bajas, la comunicación sea cara a cara, no va a permitir a los apropiadores pues sostener acuerdos, lograr negociaciones, y que ya sea también cuando haya un desacuerdo, pues podrá haber, ¿no? Una discusión y un arreglo en los cuales se estipule como un sistema de sanciones, y que las violaciones de los acuerdos, pues sí, sean mantenidas en una situación baja, y si no, que haya un tipo, ¿no? de sanción, de castigo, pero que esté negociado y acordado. Ahora, ya en sí, pues son muchos, ¿no? Estas ramas, y en las cuales pues vamos a poder como irnos por una u otra, profundizando en los estudios de caso que nuestras colegas a lo largo del curso vamos a discutir. Ahora, lo que también quiero señalar, pues como antecedentes, pues a partir, digamos, de 1990, con la publicación del libro de Elinor Ostrom, pues después de esto va a haber una gran cantidad de estudios sobre las instituciones y recursos de propiedad común, ¿no? Aquí hay algunos para citar. En América Latina también hay muchos, pero no quiero dejar de mencionar los trabajos del economista de Cárdenas del año 2000, 2004, o sea, tiene muchos trabajos, de Merino de 2004, de David Pride y varios, ¿no? En el 2005, y así. Y además también la fundación de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes, ¿no? YALASC por sus siglas en inglés, pues nos va a dar pie para una gran cantidad de conferencias, seminarios, cursos y bibliografía, y entonces pues si la pueden consultar, les dará un gran panorama de lo que está sucediendo a nivel internacional. Igualmente, no quiero dejar de mencionar la Conferencia Internacional sobre Biopolítica en el 2004 en Berlín como antecedentes importantes, ya que su reto fue responder, bueno, realmente qué tienen en común, ¿no? Los bienes naturales
como por ejemplo podría ser la conservación de los maíces nativos, o el maíz transgénico, o el software de Microsoft y la manipulación genética humana. O sea, ¿qué es lo que nos construye ese eje común? Y bueno, el libro que se publica a partir de esa conferencia, pues es Un mundo patentado, la privatización de la vida y del conocimiento, de los cuales también vamos a estar platicando de algunos de estos artículos. Y igualmente en México se celebra la Conferencia Internacional sobre Bienes Comunes y Ciudadanía en el 2006, y su reto entonces ahí fue, ¿no? Cómo entonces entender los bienes comunes para realmente potenciar el capital político de una gestión democrática y ciudadana de los mismos. Y el libro derivado se titula Genes, Bytes, Emisiones, Bienes Comunes y Ciudadanía. Ahora, entonces, en ese sentido, los bienes, el concepto de bienes comunes, pues va a haber, hay toda una discusión sobre lo que son, y podemos empezar por los bienes que pertenecen y responden al interés de cada uno de los integrantes de una comunidad, ¿no? Involucrando relaciones sociales, económicas y políticas. Pero también en la misma publicación, ¿no?, de Helfrich, nos dice ella, son las redes de la vida que nos sustentan. Son el aire, el agua, las semillas, el espacio sideral, la diversidad de culturas, el genoma humano. Es una red tejida, ¿no?, para gestionar estos procesos tanto productivos, reproductivos y creativos. Y es el fuente, ¿no?, nos proporcionan esos medios para alimentarnos, para comunicarnos, educarnos, ¿no? E inclusive, ¿no?, absorben esos desechos de nuestro consumo. Es decir, los desechos también son bienes comunes, son una responsabilidad, ¿no?, común, y en las cuales entonces tenemos que crear, ¿no?, esta ciudadanía correspondiente y responsable frente a todos estos procesos, ¿no? Ahora, en particular los bienes comunes naturales, que luego vamos a tener oportunidad más para explayar en la sesión dedicada solamente a esto, pero únicamente vamos a decir, bueno, pues esos bienes están sostenidos dentro de una red, ¿no?, un sistema de autogestión de derechos de consenso para controlar este acceso y el uso equitativo de este recurso, y están entonces sometidos a reglas consensadas por sus participantes o negociadas, ¿no?, y que todos gozan de una comprensión social compartida. Ahora, la complejidad del concepto pues nos va llevando a que descubramos, ¿no?, en algunos autores que ellos solamente o ellas solamente se abocan, ¿no?, al estudio de tierras comunes o de bosques bajo una gestión comunitaria, el agua bajo una gestión comunitaria, la biopolítica, el acceso al conocimiento, qué son los conocimientos tradicionales o qué son las nuevas tecnologías, inclusive, ¿no?, por ejemplo, la nanotecnología. Es decir, que son conceptos que se van a ir desarrollando para poder englobar, para poder incluir tanto la gestión y el devenir de procesos tan distintos, ¿no? Pero finalmente también los conceptos nos van a ayudar para hacer frente a lo que está sucediendo actualmente, ¿no?, y desde hace ya varias décadas, en términos de la privatización de la vida y del conocimiento. O sea, cómo podemos enfrentar la fragmentación y el confinamiento de nuestros entornos comunes, cómo podemos enfrentar el despojo, qué herramientas podemos ir, ¿no?, desarrollando para hacer frente a estos procesos. Ahora, igualmente, ¿no?, en esta complejidad de conceptos, pues tenemos la definición, ¿no?, de Benkler, que nos dice, bueno, los bienes comunes, ¿no?, ni son como nada más restringidos a bienes en sí, o sea, bienes materiales o bienes intangibles, sino que también más bien son, son espacios institucionales en que los agentes humanos pueden
actuar libres de esas restricciones específicas requeridas por los mercados, ¿no? Y esto nos remite, digamos, a la primera cita de decir, no tenemos que restringir esos espacios comunes a un sistema de mercado, sino que tenemos que restringirlos de una manera democrática, de una manera equitativa y distributiva, ¿no? Entonces, lo que vemos es que este concepto está en permanente construcción, ¿no? En permanente deconstrucción y reconstrucción. Pero, entonces, lo que tenemos como retos, ¿no?, de estos bienes comunes es poder mantener esa integridad de los mismos, ¿no? Porque eso es lo que nos mantiene en nuestras relaciones, mantiene nuestros valores y mantiene nuestras identidades sociales. O sea, si empezamos a hacer un desmantelamiento, ¿no?, o ese despojo de esos entornos comunes, pues entonces lo que llegamos a tener son conflictos socioambientales, se desencadenan, ¿no?, fisiones o particiones sociales y una gran inseguridad. Entonces, esta preocupación y este gran reto de mantener esta integridad de los bienes comunes, lo que estamos haciendo es realmente mantener un bien común para todos, o sea, un valor que nos pueda unir y que no esté creando, ¿no?, los conflictos a los cuales ya parece, ¿no?, que estamos acostumbrados día por día en todo el mundo al, ¿no?, descubrir en la mañana y leer el periódico de todo lo que está sucediendo de conflictos socioambientales. Ahora, en el curso lo que haremos es abocarnos entonces a entender la complejidad del concepto de bienes comunes, los retos y estudios de caso, donde precisamente analizaremos como estos diferentes retos con mayor o menor, digamos, detalle, ¿no? Sin embargo, los retos, pues, es cómo construimos esas identidades culturales o cómo reconstruimos esas identidades culturales que nos permitan fortalecer una participación, que nos permita fortalecer procesos de una comunicación, ¿no? Recordemos que Ostrom lo que decía, tenemos, ¿no?, forzosamente que provocar esos procesos de comunicación para llegar a una negociación, para llegar a una concertación del devenir de esos bienes comunes y que entonces podamos construir, mantener una acción colectiva con respecto a ese futuro de los bienes comunes. Ahora, ¿cómo hacer frente, no? Es, pues, toparnos con realmente una gran cantidad de vulnerabilidades, ¿no?, sobre todo en América Latina, vulnerabilidades sociales, ¿no?, de que no solamente son cuestiones de pobreza y desigualdad, ¿no?, sino que además son estas inequidades polares, donde sistemas de gran violencia y de inseguridad circulan, ¿no?, estas vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades culturales, cuando hay transformaciones de nuestras identidades culturales tan fuertes. Entonces, hay y vulnerabilidades, por supuesto, socioambientales, ¿no?, que además están ligadas con cuestiones de cambio climático, con cuestiones de eventos hidrometeorológicos fuertes, y que esto pone en una tablita, ¿no?, muy delicada para lograr esta apropiación, este acceso equitativo y democrático de los bienes comunes. Entonces, vamos en el curso a trabajar también estos procesos para poder entonces construir y reconstruir estos procesos de apropiación, de accesos, y poder comprender, ¿no?, los retos del futuro de los bienes comunes. Nuestras sesiones se componen de unas 5 sesiones, las cuales en la clase 7 vamos a trabajar estos retos, estos grandes retos de los bienes comunes bioculturales, ¿no?, en América Latina, por mi persona. En la siguiente clase lo que vamos a trabajar son la tragedia de los comunes, acciones colectivas para el manejo de los recursos naturales, por la doctora Gabriela Lichtenstein, de Argentina, junto, ¿no?, con la parte de organización comunitaria para la gestión
gestión de tierras y bosques comunales por la doctora Claudia Dari de Guatemala. En la siguiente clase lo que vamos a ver son las trayectorias históricas de apropiación tanto, ¿no?, de conocimientos científicos como en particular un tema importante que hemos trabajado en nuestro seminario, que ha sido todo el devenir, ¿no?, de las semillas y todos los cambios que ha habido a niveles también jurídicos de recursos genéticos como son las semillas. En la siguiente clase, en la clase 10, trabajaremos conocimientos tradicionales y aquí tenemos a dos doctorantes, ¿no? Edith Carolina Pineda de Colombia y Argentina, ahorita basada en Argentina, e Inés Olivera, peruana, pero que está basada en México. Y finalmente terminaremos con toda una discusión sobre los derechos de propiedad intelectual, el caso de los OGM y de la biología sintética y sobre todo, ¿no?, sus impactos en los derechos humanos, y que estará dirigida por Georgina Catacora de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Y bueno, este es el panorama de lo que trabajaremos en la segunda parte, ¿no?, dedicada a los bienes bioculturales. Esperemos una gran emoción por parte de ustedes, que queremos, ¿no?, esa reflexión y ese objetivo importante de cómo construir una ciudadanía democrática, defensora de estos bienes comunes que están ligados, ¿no?, a esa seguridad, a ese bienestar social y a la continua construcción de esas relaciones democráticas.